El pH compatible con la vida está entre un rango de 6.8 a 7.8 y el pH de la sangre entre 7.35 y 7.45. Ustedes ya trabajaron cuando hicieron o pasaron la asignatura de bioquímica, la medición de pH con el papel tornasol. ¿Se acuerdan ese papelito que cambiaba de color? Sí. Y fíjense que la medición de pH no es difícil. Ustedes, lo que nosotros medimos de forma rutinaria es el pH en la orina. El pH en la orina nos permite a nosotros detectar si ese paciente tiene un pH alcalino, va a haber mayor predisposición a que haya multiplicación bacteriana, porque la orina tiene normalmente un pH ligeramente ácido, ¿no? Entonces, niveles mayores o menores pueden ayudar a diagnosticar problemas metabólicos, orales o respiratorios, ¿no? Hoy en día la medición del pH en la sangre se ha convertido en un análisis de rutina que nos permite detectar enfermedades como diabetes o infecciones urinarias. Y ya ustedes saben también que gracias al pH nosotros tenemos diferentes tipos de pH de acuerdo al lugar o el líquido que ustedes quieran medir. La orina está entre 4.5 y 7.8, la sangre ya vimos entre 7.35 y 7.45. Fíjense el pH de la piel. ¿Y por qué resalto la piel? Porque nosotros, en el caso de los animales, a veces tenemos simplemente una alteración en el pH y empezamos ya a sospechar de algún problema de sarna, de un problema infeccioso, cuando quizás el champú, el jabón con el que estoy bañando a mi perrito no es el ideal y no me mantiene ese pH de la piel. Y esto lo trabajan bien los dermatólogos en humanos en el caso de niños, ¿no? En el caso de niños, por eso el niño tiene su jaboncito propio para bebé, porque tenemos que mantener este pH. Si este pH se altera, tenemos bacterias propias de la piel, una de ellas es el estafilococo, que si ustedes le dan las condiciones, en vez de ser saprofítico, va a ser patógeno porque se va a empezar a multiplicar en grandes cantidades y va a producir una lesión en el paciente. Lo mismo pasa en la saliva, en la bilis, en el estómago, en el duodeno, en el colon. Fíjense, el estómago tiene uno de los pH más ácidos, 1.2 a 3.5. Lo ideal es que nosotros podamos mantener ese pH normal de acuerdo al órgano, al líquido que ustedes aspiren, a cualquier, sea piel, al ambiente. Fíjense que ustedes ven en la diapositiva anterior, pH compatible con la vida de forma general. Esto permite que esta armonía, este mecanismo homeostático se mantenga constante. Y por eso se dice que tiene que ver con la concentración de iones hidrógeno y grupos OH, ¿no? Ácido ser lo contrario de alcalino. Neutro, 7, ácido se acerca a 1,20, alcalino se acerca a 13 a 14. También existen en el organismo soluciones amortiguadoras normales que las tenemos en sangre. Estas soluciones amortiguadoras se llaman tampones o buffer, ¿no? Son aquellas que reducen los cambios en la concentración de los iones hidrógeno. Son aquellos encargados de mantener esa balancita, ¿no? De mantener ese equilibrio con respecto a la concentración de iones hidrógeno. Evitan así cambios bruscos de pH de una solución, manteniendo este valor constante, evitando terminar en alguna patología. El primer mecanismo es la eliminación de ácidos y bases en la respiración y gracias a la función renal. Por eso los órganos responsables de mantener la concentración de iones hidrógeno es el riñón y el pulmón. El segundo, la presencia de disolución reguladora, amortiguadoras o tampones. Entre ellos vamos a ver que los principales tampones naturales son las albúminas, las globulinas y la hemoglobina. Bien, y todas estas están en sangre circulante. La hemoglobina siempre se lo representa así, con un globulito rojo que lleva una mochilita. Esa mochilita es que transporta oxígeno a todos los tejidos, ¿no? La hemoglobina también ustedes la han visto, es la proteína dentro de su estructura cuaternaria, representa el 15% del volumen total de la sangre,
permite el transporte de una determinada cantidad de dióxido de carbono que es liberada, fíjense, sale para que exista ese intercambio y tengamos nosotros también oxígeno. El oxígeno lo necesitamos. La hemoglobina oxigenada que llega a los tejidos se disocia liberando oxígeno como tal, un proceso que está favorecido y que favorece al funcionamiento correcto de los tejidos y de toda célula en un animal o paciente vivo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, también tiene que ver con esta última, que es el pH. Estas dos se casan. Y aquí nosotros tenemos trastornos del equilibrio ácido-base cuando las concentraciones normales de estos iones son rebasados. Por eso hablamos de trastornos, ¿no? Y aquí hablamos de acidosis o alcalosis. Y dijimos acá que los responsables de ser soluciones amortiguadoras o tampones naturales estaba la respiración gracias al intercambio y la función renal. Tenemos iones hidrógeno y pH. Tenemos aquí un pH por debajo de 7.35 va a producir la muerte de mi paciente y un pH por arriba de 7.45 también pone en riesgo la vida de mi paciente. Por lo tanto, valores muy bajos por debajo de 7 o valores muy altos por arriba de 7.8 tengo en riesgo la vida de mi paciente. Por lo tanto, ese paciente puede fallecer porque puede ingresar en una acidosis o en una alcalosis. Y aquí es un resumen de la importancia de estos dos órganos, donde podemos ver nosotros que los riñones y los pulmones mantienen el equilibrio apropiado del pH, y no solamente del pH, también de la saturación de oxígeno, también de la concentración de bicarbonato, la cantidad de dióxido de carbono que debemos mantener y la cantidad que debemos eliminar. La disminución o el aumento de los niveles de dióxido de carbono y los niveles de bicarbonato, el dióxido de carbono, un ácido, y el bicarbonato, una base, hacen que hacen que en el cuerpo estén en desequilibrio. Si el uno está aumentado o está disminuido, vamos a romper ese equilibrio armónico de homeostasis. Tengo dos, alcalosis y acidosis. Para que les quede el concepto a ustedes, alcalosis, nivel bajo de dióxido de carbono en sangre y demasiado alto de bicarbonato. En el caso de la acidosis, nivel alto de dióxido de carbono y niveles bajos de bicarbonato. En ambos puedo tener alcalosis respiratoria y metabólica y acidosis respiratoria y metabólica. En el caso de la alcalosis respiratoria, pueden ser las causas fiebre, estar a altas temperaturas, que estén a altura sobre el nivel del mar, como el caso de La Paz, Oruro, comparadas con la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Que estamos a una baja altitud sobre el nivel del mar. Esto va a desencadenar en una falta de oxígeno. Nuestro corazón va a trabajar más porque estamos acostumbrados a otros niveles de saturación. Va a terminar con una enfermedad hepática o pulmonar que también lleva a que ustedes respiren más rápido, y ese mecanismo se llama hiperventilación. En el caso de una alcalosis metabólica puede ocurrir debido a ciertas enfermedades renales. Cuando hablen de metabólicos se está refiriendo al riñón. En el caso de una acidosis respiratoria tiene que ver con deformaciones en el tórax, cifosis, lesiones torácicas, lesiones que tienen que ver con esa caja que protege a los pulmones, enfermedad prolongada, quiere decir enfermedades crónicas o trastornos neuromusculares, ¿no? Y en el caso de una acidosis metabólica, cuando los riñones no pueden eliminar la cantidad suficiente de ácido al organismo, estamos frente a una acidosis diabética. Por eso decíamos nosotros aquí al inicio, cuando hablábamos de pH, que nos puede ayudar en la diabetes. Y aquí, ¿no? Creo que no la vieron la diapositiva. Aquí hablaba de enfermedades como la diabetes, y aquí decimos que la diabetes va a terminar con una acidosis diabética metabólica debido a la acumulación de cuerpos cetónicos, ¿no? O pérdida de demasiado bicarbonato de sodio en diarreas intensas. Entonces, fíjense que un estado de diarrea
no es tampoco algo sencillo. Ustedes, si no controlan la diarrea en su paciente, terminan con un desequilibrio o un trastorno del equilibrio ácido-base en una acidosis metabólica porque están perdiendo demasiado bicarbonato en diarreas intensas que no se están compensando. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, ¿puede repetir qué era hemoglobina? La hemoglobina es una proteína, en su estructura química pertenece a las proteínas cuaternarias. La función principal de la hemoglobina, y siempre que ustedes la busquen, la mayoría de las veces sale con esa mochilita que carga oxígeno porque es la encargada de transportarlo, ¿no? Y poder llevarlo a los tejidos. Eso sería la hemoglobina, y que también forma parte de los tampones orgánicos o sustancias amortiguadoras naturales que tenemos nosotros. ¿Alguna otra duda? No, está bien. ¿Ninguno tiene ninguna consulta? Bien, jóvenes, con esta diapositiva terminamos esta primera parte. Si no tienen ninguna duda, voy a compartir las siguientes diapositivas. Tengan lista, ya yo creo que han revisado su cámara también, para que puedan, vuelva yo a tomarle asistencia de aquí a unos 15 minutitos. Los mecanismos homeostáticos, esa homeostasis que ustedes han visto con los 5 mecanismos que hemos revisado, es para que ustedes puedan entender lo que son líquidos corporales. Los líquidos corporales se van a subdividir en dos grandes grupos, ¿no? Cómo se distribuyen en el organismo, en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular, 2/3, representa un 40% de ese 60-70% que tiene todo ser vivo, ¿no? Líquido extracelular representa 1/3, quiere decir un 20%. El líquido intracelular es el líquido que se encuentra dentro de la célula. El líquido extracelular, líquido intersticial, linfa y líquido transcelular. Cada uno de estos líquidos los vamos a estudiar y vamos a empezar primero con el líquido transcelular. Transcelular tenemos al líquido cefalorraquídeo, al líquido que está en tubo digestivo, intraocular, cavidad abdominal y peritoneal y espacios pleurales. Vamos a ver el líquido que está en las articulaciones, o llamado también líquido sinovial. Cada uno de estos líquidos se encuentran de forma natural en volumen constante. ¿Para qué van a estudiar estos líquidos y cada uno de ellos? Para que después, al final de esta unidad, podamos estudiar la presión oncótica y la presión hidrostática. Esta variación de presión hace que exista cúmulo en alguna de estas cavidades, a lo que ustedes van a llamar edema. Quiere decir que ese equilibrio armónico no se llevó a cabo, por lo tanto, tengo un paciente que tiene más líquido de lo que debería tener. Por eso esta primera parte ustedes se van a aprender
hay una tablita donde le dice la cantidad de líquido normal que debería tener el líquido cefalorraquídeo, la cantidad de líquido normal que debería haber y que recubre al globo ocular, en cavidad abdominal, el líquido pericárdico también en corazón, cómo debería ser la consistencia y el color de estos líquidos, para que ustedes digan si está normal, es un líquido en cantidad y en consistencia y en color adecuado o no. Algo me está llamando la atención si veo un paciente con abdomen abalonado y aspiro ese líquido y espujo. Eso no es normal. Ya esos mecanismos fisiológicos normales se rompieron. Para esta primera parte vamos a hacer repaso de lo que es la célula. Ustedes han visto a la célula también en histología. Van a buscar para la siguiente clase, que ya nos tocaría el día lunes, que todavía va a ser virtual porque la normativa dice hasta el día lunes. Para el día lunes ustedes van a activar su cámara. Yo les voy a poner las partes de la célula y ustedes me las van a ir explicando. Unas células con flechitas sin nombre. Ustedes tienen que decirme, la flecha corresponde o el número 1 corresponde a la membrana citoplasmática y me empiezan a contar que tiene la membrana citoplasmática. ¿Está bien? Esa es su tarea para el día lunes. ¿Anotaron? Para ello ustedes tienen que haber hecho ya su dibujito, su resumen en su cuaderno que van a tener, carpeta o donde quieran ustedes, bien ordenadito, de fisiología 1. El líquido compartimiento intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal total. Está separado del líquido extracelular por una membrana celular semipermeable. Semipermeable quiere decir que pasa agua fácilmente, pero no la mayoría de los electrolitos, los solutos, y que va a depender también de la ósmosis, ¿no? Las células contienen 4 veces más cantidad de proteínas que el plasma, por eso el riñón no va a eliminar proteínas por orina porque sabe que son importantes para el organismo y las va a mandar de nuevo, las va a reutilizar y las manda de nuevo a sangre circulante. Si ustedes tengan un paciente que está perdiendo proteínas por orina, quiere decir que el riñón ya no está trabajando de forma adecuada. Bien, entonces la tareita que ustedes tienen para el día lunes es que lean y repasen las partes de la célula y su función. ¿Está bien? Sí, doctor. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Voy a tomar asistencia. Quiero que ustedes repasen hagan esa tareita cortita para que podamos entender ya lo que son líquidos corporales, sean intra o extracelulares. Si no tienen ninguna duda, voy a tomar asistencia. Activan ustedes su cámara y ya pueden retirarse también para que descansen un poquito y comiencen su otra clase. ¿Ninguna duda? Bien. Voy a volverles a compartir las diapositivas, perdón, el Excel. Ahí está. Doctora, ¿puede repetir la tarea, por favor? Para el día lunes, ustedes en su cuaderno de apuntes tienen que dibujarme las partes de una célula y decirme qué función cumple. Yo les voy a poner una celulita en una diapositiva con flechitas y solo números. Usted me va a decir, pongamos un ejemplo, Gómez. Dígame el número 1, qué parte de la célula es y qué función cumple. Pasa, ese compañero explica el siguiente. Chen está presente, dígame qué parte corresponde el número 2 y qué función cumple. Entonces vamos a ir haciendo un recordatorio de la función de la célula, ¿no? Y cada una de sus partes. ¿Entendieron la tareita?
Sí, doctora, Sí, muchas doctora. gracias. Bien. Entonces activan su cámara y yo verifico que estuvieron en clase, mantienen su asistencia. Quien no esté a esta hora tiene falta. Anagua. Presente, doctora. Bien, nos vemos el día lunes. Angulo. Presente, doctora. Apasa. Presente, doctora. Apasa su cámara. Está activada, doctora. ¿No la ve? No sé, a mí me sale que sí. No la veo. Ay, no me diga. Bien, va a ir verificando para el día lunes su cámara, ¿ya? Ahí está. Ya. Carancibia. Presente, doctora. Cairo. Barranco. Presente, doctora. Ingresó tarde. Sí. Ya. Doctora, ¿Sí? Valderrama se saltó, ingresó un poco tarde. Ya. Cairo. Presente, doctora. Calle. Presente, doctora. Campos. Presente, doctora. Cano. Chen. Choque. Presente, doctor. Choque Mamani. Activen su cámara, ¿ya? Presente, doctora. Ninguna de las dos activó su cámara. Ya Creo que activé, está doctora. doctora. Si no se ve. Algo pasa. Igual en la mañana tuve ese problema con las cámaras. Cruz. Y me pegó un poco. Bien. Dorado. Presente, doctora. Dulón. Febrero. Presente, doctora. Flores. Presente, doctora.